Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 34 y 48. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Versículo 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias. Gracias, Señor, por ese momento precioso en la vida de nuestros hermanos Torres Martínez. También le damos gracias, Señor, porque nos regala su palabra para que podamos alimentarnos de ella. Le suplico, bendito Dios, que sea usted limpiando mi mente y mi corazón. Que todo aquello, Señor, que en este momento no contribuye para que mi vida sea edificada y la vida de mis hermanos también, pueda, Señor, ser limpiado. Le pido, Señor, me perdone por todas aquellas cosas en las cuales me rebelo. Así como también, bendito Dios, le suplico que siga usted bendiciendo a nuestra familia pastoral. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Las miradas de Jesús. En este capítulo 6, desde el versículo número 30 hasta el versículo número 52, estos dos versículos que leímos, tanto el 34 como el 48, recogen dos momentos en la vida de Jesús. Dos momentos en los cuales la mirada de Jesús se posó sobre dos grupos de personas. El primer grupo, una multitud a la cual Jesús vio y dice que tuvo compasión de ella, porque parecían, caminaban, andaban como ovejas sin pastor. Y el otro grupo es el grupo de sus discípulos, aquellas personas que ya habían caminado con Jesús. Según los investigadores, en este momento, o este momento que describe el capítulo 6 en los versículos del 30 al 52, falta más o menos un año para que Jesús sea crucificado. ¿Qué significa eso? Que los discípulos de Jesús ya le habían visto obrar, que los discípulos de Jesús ya habían visto a un Jesús que sanaba enfermedades, habían visto a un Jesús que calmaba la tempestad, habían visto a un Jesús que expulsaba demonios, pero que todavía no tenían la plena convicción de que Él era Dios. Muestra a un grupo de discípulos de Jesús que van en una embarcación y que en la tempestad están tratando de luchar, están tratando de hacer todo lo posible por redireccionar el rumbo de su embarcación, porque las olas son fuertes, porque tienen viento en contra, pero están en el centro del mar o del lago de Galilea, que es lo mismo. Y entonces una multitud también, el primer grupo, que llama la atención si nosotros leemos detenidamente, repito, desde el 30 hasta el 52, porque lo que sucede es que los discípulos de Jesús acaban de regresar de su primera gira sin la presencia física de Jesús. ¿Por qué? Porque Él los acababa de comisionar, Él les acababa de decir: vayan a hablar del reino, yo les doy potestad a ustedes, les doy autoridad sobre los demonios, pero también de que sanen enfermedades. Entonces, cuando ellos regresan, comienzan a contarle a Jesús. Vienen cansados. Para ninguno de nosotros
es desconocido que Jesús trabajó a tiempo y fuera de tiempo en todo momento. Pero tomó a bien, según este capítulo, decirle a sus discípulos: ¿saben qué? Vámonos a la otra orilla del lago. Pero esta multitud a la que Jesús vio con compasión, caminaron rápido. Algunos dicen que corrieron, al punto que cuando Jesús llega a la otra orilla con sus discípulos, ellos ya estaban ahí, ya lo estaban esperando. Y cuando ve Jesús a esa multitud, se da cuenta que son personas que pertenecen al pueblo de Israel, cosa que él ya sabía. Que son personas que posiblemente habían pasado ya por la sinagoga. Que son personas a las que posiblemente ya se les había leído el Antiguo Testamento. Personas que tenían líderes religiosos, pero que todavía no tenían el conocimiento de Cristo. Entonces, y Jesús lo dijo de una manera tierna, cuando dice un rebaño sin pastor, o sea, personas sin ninguna esperanza, personas que no tenían hasta ese momento quien las consolara. ¿Por qué? Porque dice que cuando el rebaño va a los pastos, su pastor va adelante. El pastor va adelante del rebaño cuando van a buscar alimento y también viene adelante cuando tienen que entrar al redil. Pero espiritualmente ellos no tenían nada. Tenían a Dios, tenían al Hijo de Dios enfrente, y como en otras ocasiones, Jesús, siendo Dios, teniendo conciencia o teniendo conocimiento de por qué lo estaban buscando. Algunas veces les digo: ustedes me buscan porque yo les he dado de comer. Y confronta porque lo que pasa es que entre estas personas que habían llegado a buscar a Jesús, no todos estaban enfermos. Porque si ellos llegaron al punto de encuentro antes que Jesús y los mismos discípulos que se habían embarcado, hablando de la multitud, es porque podían caminar rápido. Pero eso no quita que Jesús no pueda verlos. Y llama la atención porque hay un momento en el cual los mismos discípulos de Jesús le dicen: Jesús, ya es tarde y este lugar es desierto, despacharlos para que vayan a buscar comida en las aldeas, en los pueblos que están alrededor. Y Jesús no. Jesús sabía lo que había venido. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Estaba caminando en medio de su pueblo y conocía sus necesidades. En la mente de la multitud existía la necesidad de tener una libertad del yugo romano, porque estaban bajo el dominio del imperio. Pero Jesús sabía que lo que en realidad la multitud necesitaba era una libertad espiritual que solo Él se las podía dar. Cantidad de veces se han de haber encontrado en la sinagoga, y no dudo que los rabinos los vieron, pero eran ciegos guiando ciegos. Pero esta gente se encaminó, y ante esa actitud de las personas es cuando Jesús los ve. Y luego tenemos a los discípulos que no los quieren cerca porque no hay que darles. Y Jesús les pregunta: ¿qué tienen? Denles de comer ustedes, les dice. Dice: si no tenemos nada, ¿cómo nos vamos a gastar 200 denarios? Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero dice que Jesús dirigió su mirada al cielo, oró, alimentó 5,000 hombres, sin echar a cuenta a los niños ni las mujeres, y todavía sobró. Entonces tenemos a un Jesús que no solo se interesa por aliviar el hambre del cuerpo, sino que también se interesa
para que llegaran al conocimiento de la verdad, siendo Él mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Jesús los compara o habla de ellos como un rebaño sin pastor, dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Y qué pudo haberles enseñado Jesús sino lo mismo que había encomendado a sus discípulos? Que fueran a hablar del reino. Y eso es lo que Él les estaba mostrando. La segunda mirada de Jesús es la que se dirige a sus discípulos que están en la embarcación. Después de haber despachado a esta multitud, Jesús sabe que sus discípulos necesitan descanso. Dice, vayan a la otra orilla nuevamente, mientras yo me quedo hablando con la multitud. Jesús despacha a la primera multitud y dice que sube a un monte a orar. ¿Por qué? Porque Jesús sabe la necesidad, reconoce la necesidad de mantener esa comunión con el Padre por medio de la oración. ¿Para qué? Para ser fortalecido. 100% Dios, 100% hombre, pero en su humanidad, para enseñarnos a nosotros que si seguimos sus pasos, por medio de la comunión con Dios, también podemos vencer, también podemos salir adelante. Pero cuando los discípulos se levanta el viento fuerte en este mar, dice que en ese tiempo las dimensiones eran más o menos de 21 kilómetros de largo por 13 de ancho, con una profundidad que supera los 200 metros, pero por su ubicación geográfica, súbitamente se levantan tempestades. Entonces ellos, en vez de dirigir la embarcación hacia la orilla que Jesús los manda, el viento los lleva al centro del lago. Y Jesús se había quedado. Y se da cuenta Jesús, porque dice que estaban remando con gran fatiga, estaban cansados, pero estaban haciéndolo en sus propias fuerzas. Y Jesús se acerca hacia ellos, caminando sobre las aguas. Y los discípulos, cuando ven a Jesús, ellos lo confunden con un fantasma. No le reconocieron. Y eso nos puede suceder a cada uno de nosotros. No se trata esto de juzgar el papel de los discípulos. Porque ¿cuántos de nosotros en medio de la tempestad, cuántos de nosotros en lo más fuerte de la tormenta, Dios está hablando a nuestra vida y no nos damos cuenta? No nos damos cuenta. Entonces Jesús no se queda solo con verles de lejos, sino que se acerca. Y cuando reconoce la tribulación en el medio de la cual ellos están, Jesús les habla. Qué bonito es saber, hermanos, que nosotros hemos conocido a un Jesús que no pasa de lejos en nuestra vida, que no pasa de lejos en la vida de nadie, que no pasa de lejos el sufrimiento ni el dolor de ninguna persona. Pero ¿qué hay entonces en la mirada de Jesús? Porque hay algo innegable. Cuando nosotros estamos preocupados, lo que queremos es solucionar nuestros problemas. Cuando yo tengo hambre, lo que quiero es comer. Cuando tengo dolor, lo que quiero es que mi dolor se alivie. Cuando tengo una preocupación, lo que quiero es que llegue la tranquilidad. Hermanos, nada, absolutamente nada de lo que pasa en la vida de nosotros es desconocido para Jesús. Pero ¿qué transmiten las miradas de Jesús? Si me acompaña al versículo 33 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, dice: pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él.
Tal vez algunos porque habían escuchado lo que hacían, por simple curiosidad. Pero también pensaba en esas personas que corrieron para llegar antes que Jesús hasta ese lugar. Esos tenían una necesidad. Uno que otro enfermo tal vez. Uno que otro que ya había sido tocado por la palabra. Ya había sido tocado en su corazón por lo que escuchaba que Jesús hacía. Y sobre él se posan los ojos de Jesús. Y dice el 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice que la compasión es conmoverse en amor desde lo más profundo de nuestro ser. Qué bonito sería si nosotros fuéramos compasivos. Cada día habría menos sufrimiento y menos dolor en el mundo. Pero lo he dicho otras veces y lo repito, porque la palabra de Dios lo permite. Todo lo que Dios hace es para que nosotros aprendamos a hacerlo. Era una cantidad de personas que estaban ahí. Y repito, si bien es cierto, Jesús había señalado algunas veces que lo seguían porque Él les daba de comer, pero en ese momento Jesús se dio cuenta que más allá del alimento que Él podía darles sin ningún problema, porque es Dios, lo que en realidad ellos necesitaban era un alimento espiritual. Lo que ellos necesitaban era conocer enfrente de quién estaban. Físicamente Jesús estaba cansado, pero también sabía la misión que se le había encomendado. Él había venido a buscar lo que se había perdido. Jesús había venido a traer el perdón que nos reconciliara con Dios. Y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pasaban por la sinagoga, sabe Dios cuántas veces. Estaban en medio de la opresión del Imperio Romano, y era lo que más les preocupaba. Pero Jesús, cuando los ve, se da cuenta que lo que ellos necesitaban era otra libertad. Que lo que ellos necesitaban era tener en su corazón la seguridad, la certeza de que a quien ellos estaban viendo era Dios, y que no iba a tener ningún reparo, ninguna reserva en hacer lo que tuviese que hacer para que ellos lo conocieran. A diferencia de los discípulos, que los discípulos, cuando ven que llega la tarde, lo que hacen es decirle: mandalo, Señor, que vean qué hacen, que vayan a quitarse el hambre al otro lado. Pero Jesús dice todo lo contrario. Jesús dice: yo voy a hacer un milagro, yo voy a hacer una intervención sobrenatural en un mundo natural para que se den cuenta por qué y para qué he venido. No dice que se vayan, sino que les dice: denle de comer ustedes. En realidad Jesús es el que les iba a dar. Y Jesús, los 5 panes y los 2 peces, con ese poder que solo Él tiene, fue lo que sirvió para alimentar 5,000 hombres. Pero también esas personas que ingirieron esos panes y esos peces, Jesús les dio en ese momento
la oportunidad de poder alimentarse con el pan de vida, cosa que nadie les había ofrecido. ¿Por qué? Porque había una renuencia a reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y eso es lo que nos muestra a nosotros el libro de Isaías. Si me acompañan, por favor. Isaías 65. Versículo 2. Dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. El corazón del pueblo se había extraviado. Cuando dice en pos de sus pensamientos, en la traducción lenguaje actual me gusta porque dice haciendo sus caprichos. Haciendo sus caprichos. Entonces la presencia de Jesús en medio de esa multitud, esa mirada de Jesús dirigida hacia esa multitud, era una mirada que llenaba de esperanza, cosa que el pueblo no tenía. Jamás, si lo vemos desde el punto de vista político, la opresión del imperio jamás iba a desaparecer. Iban a estar presentes siempre, sometiéndolos. Y los fariseos que iban detrás de Jesús, y los rabinos que enseñaban, que tenían el conocimiento de la palabra, pero no tenían la sabiduría que les permitiera reconocer en Jesús a su Salvador, tampoco se los iban a dar, se los iban a negar. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, si me acompañan por favor, versículo 11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vea qué diferencia entre lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Los mismos discípulos que están con Jesús les están negando la oportunidad de que puedan ser alimentados por su maestro con una porción espiritual y con una porción material. Y a lo largo de toda la historia hubo una oposición bien orquestada para que nadie recibiera a Jesús, por aquellos que eran los rabinos, que eran los que tenían el conocimiento. Pero Jesús sí vino a darle esperanza. ¿Qué más transmite una mirada de Jesús? Una mirada de Jesús, hermanos, es una mirada que consuela. Dice Marcos 6, 36, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Pero dice el 41, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante y repartió los 2 peces entre todos. Nuestro Dios es un Dios que cuida a sus hijos en cada una de sus necesidades. Ya era tarde, estaban lejos. Si bien es cierto, Jesús se había llevado a sus discípulos hasta ese lugar para descansar, pero las personas habían llegado ahí, tenían necesidad. A Jesús no le importó que fuera tarde. A Jesús no le importó lo que dijera su grupo de confianza. Lo que Jesús tenía
en su corazón es que Él sí debía darle el consuelo a esas personas. Y eso nos debe de llevar a cada uno de nosotros a ser empáticos. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos de necesidades, pero nuestros ojos se cierran. Cuando nosotros estamos bien, ni de Dios nos queremos acordar o nos acordamos. Y cuando hay personas que sufren, muchas veces ni nos interesa. Ni siquiera por entre nosotros, que nos reconocemos como hermanos en Cristo. Mucho menos por aquellos que creemos que son olvidados de Dios cuando en realidad no lo son. Entonces Jesús dice: no, yo les voy a dar lo que necesito. Y fíjense qué importante, porque a este momento Jesús está tomando la decisión de saciar el hambre, de llenar sus estómagos. Pero cuando Él vio a esa multitud, dice que comenzó a enseñarles muchas cosas. Solo Jesús sabía cuántas de las personas que estaban en medio de esa multitud, en realidad, aunque una minoría probablemente, me atrevería a decir, llegaron porque querían conocerlo. Y cuando Jesús comienza a enseñarles, Él comienza a saciar esa sed, Él comienza a saciar el hambre que ellos tenían. Pero Jesús sabe que nosotros somos una unidad. Jesús sabe que una necesidad, que un problema en mi ojo es una necesidad en todo mi cuerpo. Y no deja nada a medias. Y ha comenzado a hablarles y ahora va a llenar sus estómagos. Ahora, permite darse cuenta, permite la Escritura que nos demos cuenta que las personas que fueron atendidas, que esa multitud que fueron atendidas, entraron en una fascinación. Y ellos dijeron: bueno, si de 5 panes y 2 peces ha podido dar alimento a todos los que estamos aquí reunidos, si Él no permitió que nos echaran de este lugar, no dejó que camináramos, no dejó que fuéramos a buscar a las aldeas comida, ¿cómo no nos va a dar lo que tanto nosotros hemos anhelado? ¿Cómo no nos va a quitar el yugo, la opresión del imperio romano que existe sobre nosotros? Y Jesús, en su infinita misericordia, antes de que estas personas comiencen a perder la objetividad sobre por qué Él ha venido, comienza a despacharlos. Dice: no, ya los vi para que en ustedes hubiese esperanza. Ya los vi, los alimenté, ya los di consuelo. Ahora vuelvan a sus casas. Y justamente en ese momento en que Jesús vuelve a estas personas a sus casas, les dice a sus discípulos. Y es que impresiona, hermano, porque Jesús mantiene un control en su humanidad de todo lo que estaba pasando. Vuelve nuevamente a mandar a sus discípulos en una embarcación a la otra orilla. Le dije, venían cansados porque era su primera gira a la cual Jesús los había mandado sin estar él presente físicamente a su lado. Ahora que le han dado de comer a la multitud ha saciado su hambre y Él hace sembrar esa semilla del conocimiento de Dios en sus corazones. Sabe que sus discípulos están trabajados y los manda a la embarcación para que vayan a descansar. Pero cuando ellos van en la embarcación, en vez de ir a la orilla donde Jesús los manda, el viento los lleva al centro, los lleva a la tempestad. Ellos habían visto que Jesús había visto a estas personas y les había dado esperanza y los había consolado, pero faltaba
el efecto de otra de las miradas de Jesús en la vida del hombre. Leamos nuevamente el versículo 48 de Marcos 6. Dice: y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús los manda a descansar, él se queda orando, termina de orar, baja del monte y los discípulos no están en la otra orilla, sino que están en medio de la tempestad. Y dice que estaban remando con gran fatiga, o sea, estaban con gran esfuerzo, no hallaban qué hacer, físicamente sus fuerzas se les estaban terminando, porque el viento les era en contra. Yo recordaba cuando estaba leyendo en una de las ocasiones en que fuimos a una de las islas, si mal no recuerdo, San Sebastián, y como hubo bastante trabajo, regresábamos como a las 3 de la tarde y nadie le puso atención que había una emergencia por lluvia. Y creo que ya habíamos avanzado como unos 10 o 15 minutos en la lancha y empezó a ponerse a oscuro y empezó a llover. Qué triste, hermano. Las gotas del agua en la cara pican y duelen, pero eso no es nada sino el miedo. Peor en mi caso, soy plomo, donde caigo ahí me hundo. Y pensaba, porque dice que era la cuarta vigilia de la noche. Entonces no solo era el cansancio acumulado por todo el trabajo hecho, sino por el esfuerzo también que habían realizado tratando de redireccionar esa embarcación. Y cuando habla de la cuarta vigilia de la noche, está hablando que esto sucedió entre las 3 y las 6 de la mañana. Una de las horas más bonitas para descansar, de los momentos en el que el sueño es más reparador. Pero esta gente no había descansado porque había participado en la alimentación de una multitud, había tenido que remar, estaba cansada, y era entre las 3 y las 4 y las 6 de la mañana. ¿Cuántos de nosotros estaremos fatigados? ¿Cuántos de nosotros, por lo que estamos atravesando, por lo que estamos viviendo, estaremos cansados? Estaremos remando, tratando de vencer la resistencia del viento, de vencer las sacudidas que pegan las olas, las sacudidas que nos están dando los problemas, pero no nos hemos dado cuenta que Jesús nos está mirando. Y dice que Jesús estaba en la orilla, Jesús todavía estaba en tierra, había terminado de orar, había terminado de hablar con su Padre, y vio que aquel grupo de personas estaba en problemas. Pero esas personas no se habían dado cuenta que Jesús los estaba mirando. Hacia la multitud Jesús tuvo una mirada de esperanza, tuvo una mirada de consuelo, pero hacia su grupo de confianza, a quienes Él había embarcado, Él había dirigido una mirada oportuna. ¿Se ha puesto a pensar? Si usted está atravesando por un problema, si usted está en medio de una dificultad, si usted está cansado porque dice, llevo tanto tiempo en lo mismo, o es más, si como suele suceder en mi vida, a usted le sucede también, dice, llevo tanto tiempo sirviendo y no veo claro, dice, no veo que esto cambia, sigo en el mismo problema, sigo con mi misma soberbia, sigo con mi mismo orgullo, con mi misma crisis económica y todas las cosas que pueden surgir, que nos hagan sentir o que nos hagan pensar, ¿qué demás? Y al igual que los discípulos de Jesús en este momento, estamos con nuestros remos, sabiendo que estamos fatigados, pero queremos hacer nuestra propia lucha, pelear nuestra propia batalla.
y Jesús está en la otra orilla. Y los ojos de Jesús están puestos en mi vida y están puestos en su vida. Y ha comenzado a dirigir sus pasos a mi vida y a su vida. Pero tanto en mi vida como en su vida yo no veo a Jesús, sino que veo un fantasma. Estaban en el centro del lago. Ya le dije, 21 kilómetros de largo y más o menos 13 de ancho. Y si mal no recuerdo, creo que 222 metros de profundidad. Viento en contra, o sea, un viento que les estaba golpeando la cara, pero que no venía hasta su mente en ese momento que ese Jesús que los había mandado a descansar, que los había mandado a la otra orilla, que quería que llegaran a un lugar de descanso, de reposo, había convertido de 5 panes y 2 peces un banquete para más de 5,000 personas. El mismo Jesús, el mismo Dios de aquel tiempo, el mismo Dios de nuestro tiempo, que lo mismo que hizo en la vida de ellos puede hacer en su vida y puede hacer en mi vida. Pero yo sigo aferrado a mi remo. Yo quiero vencer el viento. Le dije hace un momento, pensaba en cómo duelen, cómo pican las gotas en la cara. Y lo que es peor, qué miedo se siente en medio del mar y en oscuridad. Y si les soy sincero, retomando la historia de cuando fuimos a esa brigada, aun cuando veníamos de una actividad ministerial, no se me ocurrió en un primer momento, o no tuve la certeza, no tuve la seguridad al 100 de saber o de reconocer que el mismo Dios que nos había hecho entrar por esas aguas nos iba a sacar. Sino que comencé a oír los chistes, comencé a oír los comentarios, y para colmo, la persona que traía la lancha, recuerdo que dijo, aquí se llaman las lágrimas, dijo, porque aquí volqué cuando el Mish. Le puse más atención a lo que el hombre decía que a lo que Dios podía hacer en mi vida. Lo mismo estaba pasando en la vida de los discípulos de Jesús. Y lo mismo nos puede pasar a cada uno de nosotros en cualquier momento. ¿Por qué? Porque no conocemos lo suficiente a Dios como para confiar en Él, como para saber que Él nos cuida. Lo sentimos lejos. Pero como Jesús conoce nuestros corazones y conocía el corazón de ellos, dice siempre el versículo 48, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Pensé, bueno, si ellos están en el problema, ¿por qué Jesús quería adelantárseles? En realidad, no es que Jesús quería adelantárseles. Lo que Jesús quería es que a medida que Él se acercaba, ellos lo reconocieran y se dieran cuenta que no era un fantasma el que iba hacia ellos, sino que era ese mismo Jesús que les había dado autoridad, que les había dado potestad sobre los demonios y les había dado también potestad para sanar enfermedades, y que acababa de obrar un milagro en medio de una multitud a la que ellos querían despachar. Y si había cuidado de esa multitud, ¿cómo no iba a cuidar de ellos? Ahora, para mí en este momento es fácil decir cómo no iba a cuidar de ellos. Y es que sin lugar a dudas lo iba a hacer, como puede cuidarnos a cada uno de nosotros. El problema entonces, ¿cuál es? Si yo estoy viendo en los ojos de Jesús una mirada oportuna en mi vida y en su vida. Si yo estoy reconociendo que cuando Jesús posa sus ojos, que cuando Jesús nos ve,
es para darnos esperanza, es para darnos consuelo, es para estar presente en el momento preciso. Pero muchas veces, así como probablemente le estoy diciendo, eran pescadores, no eran personas que no conocían el mar, no, si vivían de pescar en ese lugar. Eran personas que sin lugar a dudas sabían nadar, conocían los cambios climáticos que se daban en ese lago por la ubicación geográfica. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros queremos confiar en lo que nosotros mismos podemos hacer. Creemos que tenemos dominio, tenemos control sobre ciertas cosas que al final nos terminan sacudiendo y que nos hacen más vulnerables y nos llevan a pensar que probablemente ya no hay solución, o que probablemente Dios iba a orar, pero a lo mejor va a ser tarde. Y Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde, sino que cuando llega, llega para mostrar su grandeza y su poder. Llega para que nosotros aprendamos a glorificarlo. Dice en el versículo 50 siempre del capítulo 6: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. La mirada de Jesús hacia ellos, cuando estaban en medio del lago sacudidos por el viento y a punto de naufragar, era una mirada oportuna. El hecho de que Jesús se acercara a ellos era para que se llenaran de esperanza y para que se sintieran consolados, porque no estaban solos. Pero no habían entendido el milagro de los panes. Hermanos, en nuestras vidas hay cosas que solo Dios puede hacer, nadie más. Podemos conocer o podemos sobrecalificar a alguien para llenarnos de esperanza, pero jamás va a poder hacer ni va a poder ocupar el lugar que Dios debe tener en la vida de cada uno de nosotros. Bien por los grandes investigadores en la ciencia, pero gloria a Dios porque permite que ese conocimiento llegue a la mente del hombre. Bien por una oficina famosa, en donde nosotros creemos que vamos a encontrar la solución a nuestro problema, pero en realidad es Dios obrando. Los ojos del hombre se cierran. Los hombres, en vez de dar esperanza, la negamos. En vez de dar consuelo, lo negamos. Y muchas veces, aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer, le huimos al momento oportuno. Pero las miradas de Jesús en nuestras vidas llenan de esperanza, llenan de consuelo y llegan en el momento oportuno. Ese Jesús que caminó en medio de esas multitudes, ese Jesús que estuvo con ese grupo de confianza, puso su mirada en ellos. Pero más allá de poner su mirada en ellos, también dirigió hacia ellos sus palabras. A esa gran multitud le permitió contemplar que Él podía llenar sus estómagos de alimento, pero también podía darles la verdadera esperanza. Y a sus discípulos, en medio de esa gran tormenta, llegó, se acercó
subió a la embarcación. Y vean qué importante, porque lo confundieron con un fantasma. Y no sé si a usted le sucede, se lo digo testimonial, muchas veces cuando se me da la oportunidad de poder ayudarle a alguien y no lo aprecia, yo digo, bueno, pero si él no quiere, ni él quiere resolver su problema, no agradece, digo yo. Y Jesús dijo, no, yo no solo me voy a acercar. Jesús dijo, voy a caminar sobre las aguas, voy a subir a su embarcación y les voy a decir, tengan ánimo, sigan adelante, no tengan miedo. Hermanos, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que haya de venir, lo que en realidad cada uno de nosotros debemos llevarnos este día es la seguridad de que los ojos de Jesús están puestos en cada uno de nosotros, que las miradas de Jesús son miradas que llenan de esperanza, son miradas que consuelan y son miradas que llegan en el momento oportuno, y que cuando Él llega, la tempestad, el viento calma, y entonces Jesús dice, ten ánimo, no tengas miedo, seguí adelante, porque estoy contigo. Vamos a orar. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por regalarnos su palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en la obra que hizo en la vida de estos hombres nos enseña que no hay tempestad que usted no pueda calmar, que si estamos con usted no hay desesperanza, y que si aprendemos a confiar en usted siempre habrá consuelo.